Seguro que alguna vez has oído hablar de las asíntotas. Pues bien, hoy vamos a profundizar en ellas, explorando por qué se forman, cómo hallarlas y sus diferentes tipos. Así que ponte cómodo y comencemos. Imaginemos que tenemos esta función dibujada en el plano cartesiano. Podemos apreciar que esta no es del todo normal, digamos. Y es que alrededor del punto x igual a 1 comienza a cambiar de dirección de forma exagerada. Y si vamos viendo lo que pasa, nos daremos cuenta de que parece nunca traspasar x igual a 1. Tiene, por así decirlo, una tendencia a acercarse a este punto infinitamente, pero sin llegar del todo a tocarlo. Podemos dibujar, pues, una recta en x igual a 1 y ver que la función nunca alcanzará esta recta a pesar de acercarse sin parar. Pues bien, esta recta es lo que denominamos asíntota. Una asíntota es una recta a la que se acerca una función infinitamente, es decir, que la distancia entre esta y la función es cada vez menor, siendo 0 en el infinito. Existen tres tipos de asíntotas según su inclinación, y es que pueden ser verticales, cuando la recta que define la asíntota es perpendicular al eje de abscisas, también conocido como eje X, horizontales, cuando son paralelas a este eje, y oblicuas, cuando forman un ángulo distinto de los anteriores con el eje X. Cada una de ellas nos da una pista sobre el comportamiento de la función en ciertos puntos o cuando tiende a infinito. Y es que podemos tener varias asíntotas de distintos tipos en una misma función. Comencemos por las asíntotas verticales. Una asíntota vertical es una recta que corta al eje X de manera perpendicular en un punto en específico. Ahora bien, ¿por qué se forman? Pues bien, estas se forman cuando la función comienza a tender a números cada vez mayores o menores a medida que se acerca a un punto. Pongamos, por ejemplo, la función 1 partido de x. A medida que la función se acerca a 0 por la derecha, esta va creciendo sin parar, cada vez más. En 0, como bien sabéis, la función no existe, y tenemos lo que se suele denominar discontinuidad de salto infinito. Recordad esto del vídeo de continuidad, que por cierto tenéis aquí arriba. Aunque bueno, de un modo más técnico, no es como tal una discontinuidad, pues no se puede hablar de continuidad en puntos que estén fuera del dominio de la función. En estos casos tenemos lo que se conoce como singularidad. Pero volvamos a las asíntotas. Si observamos el comportamiento de la misma función por la izquierda, podemos ver que sucede lo contrario. La función va decreciendo sin parar a medida que se acerca a 0 por la izquierda. Como podemos apreciar, la función 1 partido de x tiende a acercarse a una recta perpendicular al eje X en x igual a 0. Tenemos pues que 1 partido de x tiene una asíntota vertical en dicho punto. En otras palabras, tenemos una asíntota vertical en una función f de x cuando los valores de f se disparan hacia el más o menos infinito al acercarse a un punto A por al menos uno de los dos lados. Es decir, si al menos un límite lateral diverge en un punto hacia el más o menos infinito, tenemos una asíntota vertical. Por ejemplo, el logaritmo neperiano presenta una asíntota vertical en x igual a 0, pues se acerca a una recta paralela al eje y en tal punto, pero solo por la derecha, puesto que la función no está definida para valores negativos. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar matemáticamente una asíntota vertical? Pensad que estamos buscando puntos donde la función diverja por lo menos en uno de sus lados hacia el infinito. Pero, ¿dónde vamos a encontrar dichos puntos? Pues podemos pensar que para que una función tienda a infinito en un punto finito, debemos tener, por lo general, una división entre 0. Pues ya vimos en el vídeo de indeterminaciones que algo entre 0 tiende a infinito en límites. Evidentemente, exceptuamos el caso en el que el numerador es también 0, pues en este el resultado es indeterminado. Si quieres saber por qué, échale un vistazo después a mi vídeo de indeterminaciones. Así pues, para encontrar una asíntota vertical, vamos a buscar puntos donde el denominador de la función se anule.
Eso sí, también debemos encontrar aquellos puntos donde la función logarítmica deja de existir, como hemos visto. Vamos con algún ejemplo. En esta función, para comprobar si existen asíntotas verticales, estudiaremos los alrededores del punto que haga que lo de dentro del logaritmo neperiano sea 0. Dicho punto lo obtenemos de igualar la función del interior del neperiano a 0. De aquí tenemos que en x igual a 0 el neperiano no existe, así que estudiaremos sus límites laterales. Por la izquierda obtenemos que el neperiano se acerca cada vez más a menos infinito a medida que nos aproximamos a 0. Por la derecha, esta función exhibe el mismo comportamiento. También se acerca a menos infinito cuando nos acercamos a 0 por la derecha. Después de estos breves cálculos, podemos afirmar que la función tiene una asíntota vertical en x igual a 0. En esta otra función, empezamos hallando los puntos que anulan el denominador. Para ello, igualaremos el polinomio del denominador a 0. Y como es una multiplicación, con que uno de los productos sea 0, ya tenemos que todo es 0. Por lo que podemos separar cada uno e igualarlo a 0. Del primer producto tenemos como solución x igual a 1. En el segundo resolveremos la ecuación de segundo grado y obtendremos dos soluciones para que sea 0. X igual a menos 1 y x igual a 3. Ya tenemos los tres puntos donde estarán las asíntotas verticales. Para saber la tendencia de estas, debemos recurrir una vez más a los límites laterales. En x igual a menos 1, si sustituimos x por un número muy cercano a menos 1 por la izquierda, obtendremos que la función tiende a más infinito. En cambio, por su derecha, obtendremos que tiende hacia su homólogo, el menos infinito. En x igual a 1 y en x igual a 3 sucede lo contrario. Y es que los límites laterales izquierdos en ambos puntos tienden a menos infinito, mientras que los límites laterales derechos tienden a más infinito. Como último ejemplo, que ya me estoy pasando un poco con este tipo de asíntotas, veamos la función tangente de x. Esta se puede reescribir como seno entre coseno. Así que para hallar los puntos donde tenemos las asíntotas, debemos ver en qué valores el coseno de x es 0. Como el coseno es una función periódica que es igual a 0 en pi medios más pi k, siendo k un número entero, tendremos asíntotas verticales en todos esos puntos. Es decir, cada pi medios más pi k unidades. Ahora bien, como es periódica, nos vale con estudiar su tendencia en un punto. En pi medios, por ejemplo, el límite lateral izquierdo será más infinito, pues ambos seno y coseno se acercan a este punto con valores positivos. El límite lateral derecho será, en cambio, menos infinito, pues el seno es positivo, pero el coseno será negativo. Como veis, el comportamiento se repite de manera periódica cada pi unidades. Continuamos ahora con las asíntotas horizontales. Estas surgen cuando la función se aproxima a un valor finito al tender su variable hacia más o menos infinito. Digamos que la función se estabiliza alrededor de una recta paralela al eje x. Y es que a diferencia de las verticales, en las horizontales la función puede cortar varias veces esta recta. Aunque eso sí, cada vez estará más cerca de su valor. Es decir, podremos definir un margen cada vez más pequeño a medida que nos acerquemos al más infinito o menos infinito. Seguramente estéis pensando, si las asíntotas horizontales solo existen cuando la función converge en un valor al tender a más infinito o menos infinito, entonces ¿solo puede haber dos asíntotas horizontales como máximo en una función? Pues así es, podemos tener un máximo de dos asíntotas horizontales en cada función. Una hacia el menos infinito y otra hacia el más infinito. Y a todo esto, creo que habéis podido intuir cómo podemos hallar las asíntotas horizontales de una función. Y es que si la función tiende a un valor finito cuando la variable tiende a más infinito o menos infinito, tenemos claramente un límite. Por la definición que hemos dado, si el límite de la función cuando x tiende a más infinito o menos infinito da lugar a un número finito, tendremos una asíntota horizontal en dicho valor, pues la función va a converger en dicho valor a medida que nos alejemos del origen de coordenadas.
Veamos unos ejemplos. Para saber si esta función tiene alguna asíntota horizontal, hemos de calcular los límites cuando x tiende a más infinito y menos infinito. Empezando por menos infinito, cuando la función se acerca a menos infinito, tenemos una indeterminación infinito entre infinito, que ya vimos en mi vídeo de indeterminaciones. Como la variable de mayor exponente se encuentra en el denominador, el resultado del límite será 0. Así, la función tendrá una asíntota horizontal hacia el menos infinito en i igual a 0. Esto mismo sucede con más infinito. Así que en esta función solo tendremos una única asíntota horizontal en i igual a 0, tanto para el más como para el menos infinito. Para saber si tiende a esta desde arriba o abajo, solamente hemos de sustituir un valor muy alto, como por ejemplo 1000, en la función y ver si el resultado es mayor que el valor de la asíntota. En este caso, f de menos 1000 y f de 1000 son esto. Así que la función se acercará a la asíntota por abajo cuando tiende a menos infinito y por arriba cuando tiende a más infinito. Esta función no os va a gustar. No me odiéis por ponerla, por favor. Pero bueno, para hallar las asíntotas horizontales en esta función, repetiremos el proceso anterior. Hallamos el límite de la función cuando x tiende a menos infinito. Este resultará en un 0 por infinito, pues tenemos el seno de 0 y la exponencial elevada a más infinito. Pero os aviso desde ya que no intentéis resolverlo como habíamos visto en el vídeo de indeterminaciones, porque no vais a llegar a ningún lado. Este lo podemos resolver, como también vimos, con la regla del crecimiento. Y es que la exponencial crece muchísimo más rápido que el seno, que realmente no crece, sino que oscila. Por lo que el resultado del límite será más infinito. En otras palabras, no existe asíntota horizontal hacia el menos infinito, pues la función no converge en ningún valor finito. En el límite hacia más infinito, nos encontramos con que este producto tenderá a 0, pues tanto el seno como la exponencial se aproximarán a 0. Así, el resultado del límite será 1. Tendremos pues una asíntota horizontal en i igual a 1 hacia el más infinito. Si vemos su tendencia, f de 1000 es 1, o eso pone en mi calculadora, vaya. En este caso, como nos falta precisión, o al menos a mí, deberíamos tomar valores menores, probando hasta que dé un número con el que podamos dar un veredicto. Pero, como tenemos el seno, nuestra función realmente va a ir oscilando, así que estará por encima y por debajo de 1 dependiendo del momento. De ahí que no podamos dar ningún resultado más allá de que está oscilando alrededor de la recta igual a 1. Un último ejemplo. Tranquilos, que este es más normal. Vamos a analizar qué sucede hacia el menos infinito. Sustituyendo en el límite, obtenemos un menos infinito entre infinito, por lo que está claro que el resultado va a ser negativo. Ya vimos que podemos resolver este tipo de indeterminaciones directamente. Y es que la variable de mayor exponente está en ambos lados de la fracción, pues la raíz cuadrada del denominador va a reducir a la mitad el grado del polinomio. Así pues, la solución será el cociente de los coeficientes de las x de mayor grado, por lo que será 10. Sin embargo, en aquel vídeo se me olvidó comentar que para hallar correctamente el signo del resultado, hemos de guiarnos por la primera sustitución que nos daba lugar a la indeterminación. Es decir, como habíamos dicho que teníamos un menos infinito entre infinito, el resultado debe ser negativo, pues el cociente de dos números con distinto signo siempre es un número negativo. Así que el verdadero resultado será menos 10. En el límite hacia más infinito nos encontramos con lo mismo, solo que esta vez es un infinito entre infinito, por lo que el resultado sí que será 10 en esta ocasión. Obtenemos pues que la función tiene dos asíntotas horizontales en i igual a menos 10 e i igual a 10. Si observamos su tendencia, f de menos 1000 y f de 1000 son menos 9,999975 y 9,999975, es decir, al contrario que en el primero.
La función se acerca por arriba a la asíntota cuando tiende a menos infinito y por abajo cuando tiende a más infinito. El último caso de asíntotas son las denominadas asíntotas oblicuas. Estas son rectas inclinadas a las que se aproxima la función cuando tiende a más o menos infinito. Dichas asíntotas son parecidas a las asíntotas horizontales, pero forman un ángulo distinto de 0 o 90 grados con el eje X. Y digo que son parecidas a las asíntotas horizontales porque la función puede cortarlas varias veces en su dominio, y porque solo puede haber como mucho dos asíntotas oblicuas. Pensad que esto último es así porque la función solo se puede acercar a estas rectas cuando tiende hacia el más o menos infinito. En fin, si tenemos una asíntota oblicua, es porque podemos definir unos márgenes alrededor de esta recta que sean cada vez menores a medida que nos alejamos del origen. En resumen, la función cada vez estará más cerca de la recta. Se va a estabilizar alrededor de esta. Y os estaréis preguntando ahora, si tengo una asíntota oblicua hacia un lado, ¿es posible tener también una asíntota horizontal? Pues habéis hecho una buena pregunta, y la respuesta es sencilla. No, no se puede tener una asíntota horizontal y oblicua hacia el mismo lado. Pensad que esto es así porque la función no puede tender a dos rectas a la vez hacia el infinito o menos infinito. La asíntota oblicua implica que la función va a crecer o decrecer de una manera más o menos constante, parecido, podemos decir. Mientras que la asíntota horizontal implica que la función deja de crecer o de decrecer, estabilizándose en un valor constante. Hago un breve paréntesis aquí, y es que para la explicación de lo que viene a continuación, debéis saber un poco acerca de la derivada y las indeterminaciones, por lo que os recomiendo que veáis los otros vídeos que tengo acerca de esto para que lo podáis entender a la perfección, si es que no sabéis, claro. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular una asíntota oblicua? Partimos de la base de que sabemos que la tendencia de una función en el infinito será hacia una recta. Es decir, a medida que la variable independiente se aproxima al infinito, la función tenderá a parecerse cada vez más a una recta. Y recordad que una recta tiene una ecuación igual a mx más b, donde m será la pendiente de la recta y b el término independiente. Comencemos con la pendiente. Si la función tiende a una recta, digamos creciente, la función tenderá a infinito cuando x se aproxima a infinito, pues no para de crecer. Ahora bien, esta función va a tender a una recta de pendiente m. Es por ello que la función en el infinito va a tener una pendiente prácticamente igual que m. Pensad, por ejemplo, que nuestra función tiende a la recta y igual a 3x. Ello quiere decir que nuestra función en el infinito es equivalente a esta recta, digamos. Y para saber la pendiente de una recta y igual a mx, lo único que tenemos que hacer es dividir entre x en ambos lados de la ecuación. Y esto es exactamente lo que vamos a hacer. Para saber la pendiente de la asíntota oblicua a la que va a tender la función, dividiremos nuestra función entre x. Pero eso sí, solo cuando nuestra función se acerca al infinito, pues es cuando exhibe el comportamiento de la recta. De hecho, si os acordáis del vídeo de indeterminaciones, de esta manera vamos a comparar el crecimiento de nuestra función con el de la recta igual a x. Pues obtendremos un infinito entre infinito y analizaremos el crecimiento de cada uno para ver cuál es mayor. El caso es que si nuestra función tiende a una asíntota oblicua, su crecimiento en el infinito será proporcional al de la recta y igual a x, que tiene pendiente 1, porque también tenderá a ser una recta, pudiendo tener un crecimiento mayor, menor o igual que el de la recta igual a x. Si continuamos con el ejemplo, la función f de x igual a 3x tiende a más infinito cuando x tiende a este. Podemos ver que esta función crece 3 veces más rápido que la función g de x igual a x. Por lo que si analizamos el límite de f entre g cuando x tiende hacia más infinito, obtendremos un infinito entre infinito, que podemos solucionar
si simplificamos la fracción o si usamos la regla del L'Hopital, con la que vamos a comparar el crecimiento de cada función. De ahí que derivemos numerador y denominador por separado. Obtenemos un 3 como resultado. Es decir, la función f crece 3 veces más rápido que la función y igual a x, por lo que su pendiente es 3. De hecho, el límite se puede resolver directamente en muchas ocasiones solo con la derivada de f, pues como ya sabéis, la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. Me explico. Como la función va a exhibir un comportamiento similar al de una recta cuando tienda a infinito, su ecuación se va a asemejar a esta, la de una recta, y la derivada de esta es m, la pendiente. Por lo que si hallamos la derivada de la función cuando se aproxima a infinito, obtendremos la pendiente m que tendrá la asíntota oblicua de esta función, pues tenderá a esta. Pero claro, no todo en esta vida es tan bonito. Y es que si tenemos una función trigonométrica como esta de aquí, la derivada no nos va a llevar a ningún lado. Pues el coseno de infinito no sabemos qué valor da, pues es una función que oscila continuamente. Por eso debemos usar el otro límite, donde podemos separar la fracción, simplificar, y como el seno de infinito no va a ser menor que menos 1 ni mayor que 1, el resultado de esta fracción tenderá a 0 al tener un número finito entre infinito, por lo que la pendiente será 1 en este caso. Así que usad el primer límite que hemos visto porque es el correcto. Esto último era una mera curiosidad, pero no es correcto. Pero bueno, como veis, con este límite hallamos la proporción de crecimiento de f con respecto a la recta igual a x. Además, pensad que si f no tendiese a una asíntota oblicua, su crecimiento sería infinitas veces más grande o más pequeño que el de g, por lo que el factor de crecimiento sería infinito o 0. Pensad por ejemplo en la función exponencial y en el logaritmo neperiano. Ninguna de las dos presenta un comportamiento de recta en el infinito. La primera crece muchísimo más rápido que la recta x, tanto que si usamos el límite visto tendremos que la relación de crecimientos es de infinito. En cambio, con el logaritmo neperiano obtenemos lo contrario, y es que su crecimiento es mucho menor comparado con el de x. Si utilizamos el límite visto, veremos que la relación de crecimientos es de 0, es decir, la diferencia es tan grande que al infinito de x no le afecta en absoluto el del neperiano. Fijaos que además, estas funciones no son rectas en el infinito. Así pues, la pendiente m de la recta oblicua es igual al límite de la función entre x cuando x tiende a más o menos infinito. Y yo que quería hacer un vídeo de 12 minutos, si es que es imposible, macho. En fin, sabiendo ya la pendiente de nuestra asíntota oblicua, tenemos que hallar el término independiente, que básicamente va a desplazar la recta hacia arriba o hacia abajo para ajustarla a la tendencia de nuestra función. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Pues a la hora de escribir esta parte del guión, ahora mismo no lo sé, pero lo vamos a averiguar. A ver, sabemos que la ecuación de una recta era igual a mx más b, por lo que si despejamos b, obtenemos que es igual a y menos mx. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Para hallar la ordenada en el origen, vamos a tomar nuestra función cuando presente el comportamiento de una recta y le vamos a restar mx, la pendiente por la variable en cuestión. De aquí obtendremos b, como hemos visto. Vamos con unos ejemplos. Para hallar las asíntotas oblicuas de esta función, llevaremos a cabo el proceso visto. Aunque bueno, quiero recalcar que de normal se estudian primero las asíntotas horizontales, pues son más rápidas de hallar, y luego, si no existen en alguno de los dos lados, entonces estudiamos si hay asíntota oblicua. En fin, vamos a hallar las pendientes de las dos posibles asíntotas en nuestra función. Dividimos f de x entre x y simplificamos. Ahora resolvemos el infinito entre infinito para obtener que la pendiente será 3 en ambas.
Por último, hallamos el término independiente, que será igual al límite visto. Si operamos, nos queda esta fracción, de la que obtendremos un infinito entre infinito, que dará un 0 como resultado. Tenemos, finalmente, que esta función solo tiene una asíntota oblicua para ambos lados. Su ecuación será y igual a 3x. Al igual que en las demás, también podemos estudiar la tendencia de la función hacia esta asíntota. Para ello, haremos como en la asíntota horizontal. Sustituiremos un número suficientemente alto en la función y lo compararemos con el resultado de la asíntota en ese mismo punto. Por ejemplo, f de menos 100 y f de 100 son menos 300,03 y 300,03 respectivamente, mientras que la asíntota en dichos puntos es menos 300 y 300 respectivamente. Por ello, la función se acercará por debajo a la asíntota cuando tiende a menos infinito y por arriba cuando tiende a más infinito. Comencemos con las pendientes. Sustituimos en nuestro querido límite y ahora resolvemos el infinito entre infinito, que será menos 2 y 2. Ahora vamos a hallar el término independiente de cada una. Para ello usamos el límite visto y nos encontramos ante un infinito menos infinito. Pero no nos vamos a preocupar, porque ya hemos visto cómo resolverlo. Cuando tienen radicales, multiplicamos por el conjugado de la expresión radical tanto numerador como denominador. Operamos un poco y ahora resolvemos el infinito entre infinito resultante, por lo que consideramos 0 todo aquello que no sea la x de mayor exponente y esta consideraremos que es negativa cuando nos acerquemos a menos infinito. Simplificamos pues la fracción hasta llegar a nuestro resultado, que será 2 en ambos casos. Así que nuestras asíntotas oblicuas son y igual a 2x más 2 e y igual a menos 2x más 2. Si estudiamos la tendencia de la función en ambas asíntotas, obtendremos que se acerca por arriba hacia ambas. Os dejo por aquí una tabla con todos los tipos de asíntotas y cómo hallarlas y estudiarlas. La podéis descargar en 4K desde mi comunidad de Facebook. Os dejo el enlace en la descripción. Vamos a ver ahora un último ejercicio en el que vamos a calcular todas las asíntotas de esta función. Pues bien, empecemos con las asíntotas verticales. A simple vista podemos ver que solo habrá una en x igual a 0, pues es donde se anula el denominador. Si estudiamos su tendencia con los límites laterales, obtendremos que por la izquierda tiende a menos infinito y por la derecha hacia más infinito. Veamos las asíntotas horizontales. Si x tiende a menos infinito, obtenemos un 0 y un infinito menos infinito. Para resolver este, podemos sustituir el valor absoluto de x por menos x, pues el valor absoluto de x es una función a trozos que es igual a menos x para valores negativos e igual a x para los positivos. De esta manera, el resultado de esta función siempre es mayor o igual que 0. Como x tiende a menos infinito, vamos a usar menos x. Y sustituyendo, obtenemos que la fracción se anula. El límite será, pues, igual a 0. Por ello, tendremos una asíntota horizontal en y igual a 0 hacia el menos infinito. Y si sustituimos en f de menos 100, obtenemos menos 0,01. Así que la función se acercará por debajo a la asíntota horizontal. Si ahora estudiamos el límite pero hacia más infinito, obtendremos que da más infinito, por lo que no habrá una asíntota horizontal en este lado. Pero vamos a ver si hay una asíntota oblicua. Bien, puesto que vamos a concentrarnos en la parte positiva de la función, podemos sustituir el valor absoluto de x por x, reduciendo considerablemente la expresión que luego podemos simplificar. Ahora tomamos el límite y obtenemos que la pendiente es 1. Por último, procedemos a resolver el límite del término independiente, que operando queda 0. Así que nuestra asíntota oblicua será y igual a x.
terminamos viendo la tendencia de la función a esta asíntota. f de 100 es 100,01, mientras que la asíntota en x igual a 100 es 100, por lo que la función se va a acercar por arriba a la asíntota oblicua y igual a x cuando x tiende a más infinito. Y con este ejemplo cerramos este vídeo. Espero que os haya gustado, pero sobre todo, que lo hayáis entendido. Si os gusta mi canal, siempre podéis apoyarme si os unís como miembros. De todos modos, os agradezco enormemente que hayáis llegado hasta aquí. Un saludo a Héctor Jiménez y Luis Granados. Como siempre, un placer. Adiós.